Hola, hola, bienvenidos al capítulo 2 del curso de sirops y jarabes. Si no pudiste ver el capítulo 1, te dejamos por acá en las tarjetas y abajo en el primer comentario el acceso o el link al primer video. Por cierto, en ese video hablamos un poco acerca de qué es un sirop, hablamos sobre las funcionalidades, hablamos un poco de cómo se utiliza e incluso preparamos 2 sirops y preparamos un cóctel. Entonces ya con eso tenemos las bases de dónde se obtiene y cómo preparar un sirop simple. El día de hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de los sirops, ya sea comerciales o artesanales. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los comerciales más utilizados y de dónde se obtienen, y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los diferentes tipos de sirops que podemos hacer en casa o cómo usarlos en la coctelería. Recuerden que hoy también vamos a hacer 2 sirops nuevos y vamos a hacer un nuevo cóctel. Hablando un poco sobre los tipos de sirop, tenemos los sirops comerciales y los sirops artesanales. Los sirops comerciales más utilizados, vamos a hablar sobre el sirop de agave, el sirop de maíz, el sirop de maple, que por cierto es muy usado y consumido en Estados Unidos. Y aunque no entra dentro de ese grupo, vamos a hablar un poco acerca también de la miel, porque hoy la vamos a utilizar en uno de nuestros sirops. Primero que nada, hablar acerca del sirop de maple, que por cierto es muy utilizado o consumido en Estados Unidos. El sirop de maple se obtiene de la savia de un árbol conocido como árbol de arce. ¿Cómo es el proceso de obtención? ¿Cómo es el proceso de obtención? Generalmente hacen un pequeño hoyo dentro del árbol y colocan un pequeño aparato que lo que va a hacer es permitir el goteo de la savia, y ese líquido es lo que va a pasar luego un proceso de ebullición o reducción hasta extraer la mayor cantidad de agua posible, la mayor cantidad de líquido, donde va a quedar solamente parte dulce, que en este caso va a terminar siendo el sirop. Los sirops comerciales generalmente van a tener algún tipo de conservante, y algunos de ellos van a tener siempre o pueden llegar a tener algún tipo de sabor artificial añadido. Hablando un poco acerca del sirop de maíz, el sirop de maíz se obtiene por medio de remojar los granos de este producto en agua para extraer un poco el almidón, que en este caso lo vamos a llamar glucosa. Lo que se hace es descomponer un poco ese almidón para generar la textura necesaria, e incluso en este proceso ellos pueden regular la cantidad de dulzor y textura que va a tener el sirop de maíz. De hecho, cuando usted vaya a elegir el sirop de maíz que desee, va a poder elegir el tipo de textura que quiere. Generalmente es utilizado más que todo para hacer caramelo. Hablando un poco acerca del sirop de agave, es importante recalcar que no es lo mismo sirop que néctar. Cuando hablamos de néctar estamos hablando de algo más concentrado. Estamos hablando de algo que tiene muy poca cantidad de agua, y no es lo mismo que un sirop de agave, ¿okay? ¿Cómo se obtiene el sirop de agave? Se obtiene de generalmente 2 o más tipos de agaves, entre ellos el tequilana y el samiana. Cada tipo de agave va a tener un método de extracción distinto de ese producto, pero básicamente el proceso es extraer el aguamiel del centro de la planta. Es importante que este producto no se fermente, no dejar que se fermente, porque si se fermenta ya se convertiría en una bebida fermentada consumida en México que se conoce como pulque. Antes de que pase este proceso de fermentación, este producto se lleva igual a una especie de reducción, y allí voy entonces a concentrar los azúcares de ese producto, y ahí voy a tener entonces generalmente el néctar de agave. ¿Cómo obtener un jarabe de agave? Simplemente mezclándolo con un poco de agua, puede ser en partes iguales o en una cuarta parte del producto. Es importante recalcar que el néctar de agave es un potenciador de sabores, tiene una gran cantidad de fructosa, que es el azúcar que conseguimos en las frutas, y muy poca cantidad de glucosa. Hablando un poco ahora acerca de la miel no entra dentro del proceso de los sirops, sin embargo químicamente tiene un proceso similar. Cuando hablamos de miel, generalmente también estamos hablando de una especie de néctar que se obtiene, como sabemos, por la producción de las abejas. Sin embargo, el uso de la miel en coctelería es un poco complicado, porque si utilizamos la misma miel directamente, el néctar de la miel, es un poco difícil disolverlo con algún líquido. Entonces generalmente lo que hacemos es convertir eso a un sirop de miel. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente diluyéndolo un poco en agua caliente. ¿Qué cantidades o qué partes utilizar? Como mencionamos en el video anterior, va a depender de la potencia de sabor y dulzor que tú necesites en ese cóctel.
Tú puedes hacerlo en partes iguales o simplemente hacerlo en una cuarta parte. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizar una parte de miel por una parte de agua caliente y disolver esa miel allí, y ahí va a tener un dulzor. O simplemente usar una parte de agua por una parte de miel por media parte de agua. Y ahí voy a tener también voy a disolver un poco, pero voy a tener más dulzor, pero también voy a tener más espesor. Vamos entonces a pasar a hacer los dos sirops del día de hoy. Vamos a hacer un sirop de miel y jengibre que nos va a servir para el cóctel que vamos a hacer al final, y vamos a hacer un sirop de piel de piña con canela y unos clavitos de olor, un clavito dulce. Para este sirop de miel y jengibre vamos a utilizar un poco de jengibre. Vamos a agregar nuevamente en una olla 2 partes de agua y vamos a calentar esta agua. Voy a colocar aquí el jengibre y lo voy a dejar hervir aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Siempre va a depender de qué tan intenso quieres el sabor final de tu sirop. Voy a agregar la miel, se recomienda que sea miel pura. Tomando como medida voy a utilizar 1:1. Cuando aún está caliente la infusión de jengibre, voy a ir agregando la miel hasta disolverla lo más que pueda. Es importante que a la hora de agregar la miel esté caliente la infusión de jengibre para que se mezcle de mejor manera. Luego ya puedo pasar a colar. Si quieres incluso un resultado más intenso a jengibre, puedes licuar ese proceso. Puedes hacerle un licuado y luego lo pasas a tu envase o lo cuelas, y eso te va a dar un sabor mucho más intenso a jengibre. Y así tenemos listo nuestro sirop de jengibre. Ahora vamos a hacer un sirop de piña y canela y clavos de olor. Entonces igual medimos la cantidad de agua. Fíjense que estamos usando las pieles de piña y la vamos a hervir igual durante 15 a 20 minutos. Luego de esos 15 a 20 minutos voy a agregar entonces una pequeña rama de canela, unos clavos de olor, y voy a dejar que siga hirviendo al menos unos 5 minutos más. Aquí tengo ya lista mi infusión y fíjense que tengo 2 partes de esa infusión y le voy a agregar 2 partes de azúcar morena. Entonces vamos a tener un sirope igual 1:1. Esto igual, mientras esté todavía caliente la infusión, voy a ir disolviendo el azúcar morena, y esto me va a dar un sabor bien interesante, aparte que le voy a estar dando un segundo uso a las pieles de la piña. Luego lo colamos y recuérdense, lo pasamos a un frasco y recordamos como siempre etiquetar. Ok, hablando acerca de los tipos de sirop artesanales, vamos a tener generalmente 2 grandes categorías, que son los frutales y los herbales. Sin embargo, yo puedo comenzar a hacer una mezcla entre ellos, mezclando frutas con hierbas, o simplemente incluso en el caso de las frutas yo puedo mezclar parte de su jugo con parte de su piel para generar sabores distintos, y con las hierbas incluso yo también puedo trabajar mezclando distintas hierbas. Eso va a depender igual ya del sabor final que te quede. Existen varias maneras de hacer los sirops frutales, igual depende también del tipo de fruta que sea. Por ejemplo, en la clase pasada hicimos el sirop de kiwi. Fíjense que trabajamos directamente en la pulpa de la fruta, la misma fruta pisada con un macerador. Agregamos una pequeña cantidad de agua para que nos ayude simplemente a pisarla. Lo que hicimos fue colar eso, por decirlo así, obtuvimos una pulpa natural de esa fruta y luego mezclamos con la misma cantidad de azúcar. Por lo tanto, este fue un sirop 1:1. Un detalle importante es que va a depender siempre del tipo de fruta. Por ejemplo, si estamos hablando de una piña o de una sandía, que son frutas que suelen tener gran cantidad de agua y generalmente son muy dulces, lo ideal sería hacerlo con una proporción 1:1, incluso una proporción 1:5 o 1:1. ¿Cuál es la manera de hacerlo? En el caso de la sandía yo no le agregaría nada de agua porque ya tiene mucha agua, simplemente la presionaría y agregaría la misma cantidad de azúcar o 1/4 de azúcar para ella. Otra manera de hacer los sirops es simplemente agregar la fruta o la especie dentro del sirop que ya tengo. Fíjense, este fue el sirop que hicimos en la clase pasada. Yo simplemente lo que puedo hacer es agregar, por ejemplo, canela,
se recomienda generalmente pisarlas o abrirlas para que salga un poco más los sabores, y lo que voy a hacer es taparlo y lo voy a dejar allí por lo menos unos 2 a 3 días para que el contacto con el sirope le vaya dando ese sabor a canela. Igual va a depender del sabor, qué tan intenso quiero yo el sabor a canela en mi sirope y qué tan dulce lo quiero. Otra manera de hacerlo es, hablando ya en el caso de los siropes, si quiero un sabor más intenso a canela, pudiera hacerlo más bien por medio de una infusión, que es simplemente partir las canelas, colocarlas en agua y dejarlo que hierva un rato para extraer bastante sabor, a un sabor intenso de esa canela, y luego con esa misma agua hacer el sirope, medir la cantidad de agua que tengo y agregar esa misma cantidad de azúcar, y voy a obtener un sirope fuerte de canela. Este es generalmente el método que se utiliza para trabajar con hierbas. Igual va a depender de la potencia de sabor que tenga esa hierba. Si por ejemplo un romero, si por ejemplo una hierba que es muy fuerte, no se recomienda hierbas delicadas pasarlas a un punto de ebullición muy alto o que estén mucho tiempo hirviendo, porque van a comenzar a salir sabores desagradables. ¿Cuál es la manera de trabajarlo? Simplemente vamos a colocar esas hierbas en agua, calentamos, hervimos por un corto tiempo, y luego con esa misma agua, que ya yo tengo una infusión de esa hierba, lo que voy a hacer es agregarle la cantidad de azúcar que necesito. Ahora vamos a hablar acerca de cómo utilizar los siropes. Generalmente los podemos utilizar para sustituir cualquier tipo de azúcar granulada que existe en alguna receta que estemos trabajando. También, que no lo habíamos mencionado, se puede utilizar o se puede sustituir el azúcar blanca por algún otro tipo de azúcar, ya sea azúcar crema o algún otro tipo de azúcar, ¿okay? Un dato importante: cuando trabajemos azúcar crema, los sabores que vamos a tener van a ser un poco más fuertes, un poco más sabor a melaza, y obviamente el color también se va a oscurecer un poco. Generalmente se recomienda para los cócteles que llevan sirope o jarabe, se recomienda que sean agitados o chequeados para que exista una mejor dilución y una mejor mezcla con los ingredientes del cóctel. Y ahora vamos a pasar a preparar el cóctel Penicillin. Espero que lo disfruten. Y para este cóctel vamos a utilizar whisky, el sirope de miel, limón y unas rodajitas de jengibre para decorar. Lo primero que vamos a hacer es agregar 2 onzas de whisky. En este caso volví a utilizar el Dewar 10. Voy a agregar igual 1 onza de el sirope de miel y jengibre que acabamos de preparar, y voy a agregar 1 onza de zumo de limón. Este cóctel igual va a ser agitado. Recuerden que generalmente todos los cócteles que llevan sirope se recomienda agitarlos para una mejor mezcla. Vamos a agitar de 10 a 15 segundos. Y este cóctel también lo vamos a servir en un vaso corto con hielo. Colamos y vamos a decorar. Podemos decorar con un slice de jengibre o una rodaja de limón. Este cóctel, para finalizar, podemos agregarle un toque de whisky ahumado o prepararlo con un whisky que ya sea ahumado, por ejemplo un Black Label. Es un cóctel muy interesante con un sabor agradable. Espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy. En resumen, hoy hemos aprendido cuáles son los tipos o clasificación de siropes. Hablamos de los siropes comerciales y los siropes artesanales, y hablamos un poco acerca de cada uno de ellos. Los dividimos, los artesanales, en frutales, herbales, incluso podemos hacer una mezcla de ellos. Ya sabemos de dónde se obtienen algunos comerciales también, y aprendimos también cómo se pueden utilizar los siropes. Y en el próximo video, que va a ser la última clase de este curso, vamos a hablar acerca de siropes avanzados. Vamos a hablar cuál es la manera de almacenar y el tiempo de vida útil que va a tener el sirope dependiendo del tipo de sirope que sea, y vamos a ver algunos tips para hacer mejores siropes o siropes más avanzados. Igual recuerden que vamos a hacer 2 siropes para esa clase y también un cóctel. Recuerden siempre que si tienen alguna duda, por favor déjenlo en los comentarios, que con gusto lo vamos a atender. No olviden por favor compartir el video, suscribirse y activar la campanita para estar pendiente del próximo video. Para la próxima clase, que por cierto va a ser la última, te voy a dejar de tarea que hagas
el sirope que tú desees en casa para que sea de especias. Recuerda que puedes usar una o más especias dependiendo de qué tan intenso sea el sabor, va a ser la cantidad que vas a agregar. Recuerda que si vas a trabajar con especias, lo ideal es que la pases por una especie de infusión y luego agregues el azúcar. Pues recuerda que puedes usar el azúcar que desees. Y para hacernos llegar esto, puedes hacerlo por nuestras historias de Instagram, puedes etiquetarnos usando @speakbarisi para nosotros verla, o nos puedes hacer llegar por vía mensaje directo.